Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. El presidente entrecerró los ojos y entró a un momento místico. Su mente se transportó a uno de esos momentos que considera estelares, casi levitando, mientras el 11 de septiembre en la tarde por unos parlantes se escuchaba la voz de Salvador Allende en su último discurso. El presidente estaba ahí, en trance, en estado, como le decía, místico, y empezó a hablar al unísono con esa voz del pasado. Eran dos presidentes a coro. Está claro que el presidente ha repetido ese discurso como un mantra, como su mantra. Bajo la ducha, cuando sueña en actos grandiosos, cuando se hace necesario reafirmar convicciones, cuando hay que espantar cualquier idea neoliberal o que se acerque al capitalismo, cuando hay que recuperar energías o cuando hay que vencer dificultades. Ese discurso es un antídoto, el de Allende, para él, un antídoto, una especie de alcohol gel que elimina los gérmenes malignos, que defiende de tumores ideológicos. Es antídoto y promesa de una vida política de gloria. Mientras el presidente, con los ojos brillantes por la emoción, hablaba al unísono con el presidente Allende, Irina lo miró extrañada ante el acto de arrobo. Incluso algo se incomodó. Hay que decirlo, el discurso de Allende es magnífico, trágico. Es un discurso de despedida y un tránsito a la gloria histórica. Su repetición al modo tarareo, la verdad es que es un poco triste. Especialmente si en la mañana del 11 de septiembre, esto ocurrió en la tarde, si en la mañana del 11 de septiembre el presidente había pronunciado su discurso. Y ese fue simplón, de escritura con vuelo modesto, fuente de tedio y sin una pizca de épica. Tanto que es lícito preguntarse si el presidente no lo hizo mejor repitiendo el discurso de Salvador que con la locución del suyo. O mejor,
el discurso de la senadora Isabel Allende fue mucho, mucho más interesante que el discurso presidencial. Usted se preguntará, ¿y esto qué importa? Bueno, es que son símbolos. Hay una especie de consenso que el gobierno tiene un enorme problema de gestión. Es un contrasentido porque se trata del poder ejecutivo, o sea, el poder que es el gestor del Estado. Y esto se notó en la preparación de este cincuentenario. Desde que asumió el gobierno, se sabía que el cincuentenario del golpe de Estado sería uno de los grandes hitos. La muerte de Allende en medio del bombardeo sería un acto de homenaje, un acto de futuro, con un Gabriel Boric reconocido, confeso, en numerosas oportunidades, de ser un allendista ferviente, o sea, un allendista convencido. Era su gran acto. Como es un gobierno que ha proclamado tener una vocación cultural y en eso ser superior a las otras generaciones más antiguas, incultas y ramplonas, se encargó la organización al Ministerio de las Culturas. Pero resulta que ha habido 3 ministros de Cultura, demostrando al presidente una notable incapacidad para elegir personas adecuadas al cargo. Porque se supone que eso de la cultura es lo suyo y por lo tanto le habría sido fácil encontrar a la persona, o sea, al ministro adecuado. Bueno, es obvio que eso no ocurrió. Jaime de Aguirre duró solo 5 meses. La última, la actual, la pobre Carolina Arredondo, asumió menos de un mes antes del cincuentenario. Y Patricio Fernández, que fue nombrado por el presidente para organizar los actos, fue despedido no por el presidente, sino por el Partido Comunista. O sea, todo esto es bien triste. En medio de todo esto, la convocatoria internacional para el 11 de septiembre fue muy pobre. Allende fue y es famoso en Europa. Los europeos, salvo algunas figuras menores, brillaron por su ausencia, y de los latinoamericanos solo vinieron algunos presidentes de izquierda y nada más. El presidente argentino, Alberto Fernández, se excusó pocas horas antes de tomar el avión y dio una vaga, una nebulosa excusa de problemas de agenda. Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo, que es de derecha, pero vino porque fue convencido por Sebastián Piñera de concurrir. Fue muy pobre todo. Y no es que la ceremonia principal haya sido simple, porque lo simple puede tener grandes alturas, sino que fue pobre. El discurso de Boric no quedará en los recuerdos. Una prueba de los tropezones de la desorganización, de la confusión, ocurrió con el contrato de la productora La Oreja, la que organizó el evento. El contrato que enviaron a la Contraloría lo tuvieron que retirar 5 días antes del acto. Un telefonazo de la Contraloría advirtió al gobierno que el decreto que acompañaba el contrato debía ser retirado para no sufrir la vergüenza del rechazo de la toma de razón. Más adelante, en esta columna, cuando hablemos del Contralor Bermúdez, volveremos sobre este asunto. Pero todo esto parece un mundo de molicie, de incompetencia, de falta de rigor. En otra organización, cosas de este tipo habrían traído consecuencias para los responsables. Pero no, estos son mundos tolerantes, los del gobierno, mundos relajados, mundos de ciertos sopores. El apuro y la urgencia son actitudes en ese mundo criticadas. Ellos dicen, no te apures, aquí no hay urgencia, porque eso del apuro, de la urgencia te produce estrés. Y eso del estrés es propio de las generaciones antiguas, de esas generaciones que desprecian la vida. Es posible que si el presidente se hubiera empeñado en una declaración sobre los 50 años de todo el arco político en enero, en febrero o incluso en marzo, habría tenido éxito, porque habría habido tiempo para concordar algo. Una declaración que pusiera a todos de acuerdo, pero no a última hora, con los ánimos tensos y con cada sector hablando a su tribu, no a tropezones, como se intentó hacer. O también es factible que ni siquiera con tiempo se haya logrado, es posible, porque el Partido Comunista, que es el partido más estructurado de la coalición de gobierno, pesa mucho y el Partido Comunista no quería declaraciones de todos. No es un misterio que Gabriel Boric se siente cómodo con el Partido Comunista, o mucho más cómodo que con el Partido Socialista. Una señal la dio el Partido Comunista esta semana,
cuando todos los comités del Senado, todos, llegaron, incluyendo el comunista, llegaron a un acuerdo sobre una declaración que leyó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, para después los comunistas decir que no estaban de acuerdo. Fue una declaración que, sin contemplar la palabra golpe, dictadura o los nombres de Pinochet y Allende, señaló, textual, en una parte: respecto del pasado, probablemente hay una sola verdad compartida. Todos, en algún grado y de alguna manera, por acción u omisión, contribuyeron a la destrucción de nuestra convivencia. Cuando esto ya se había dicho, con el correr de las horas, pocas horas, el PC, Partido Comunista, se distanció de esta parte, porque el Partido Comunista no reconoce ningún error, ninguna omisión, ninguna responsabilidad en la caída del gobierno de Allende. Lo más rescatable, posiblemente, de estos 50 años sea la decisión del gobierno del Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos. Estos 50 años, además de carecer de todo acto relevante y simbólico, dejó un país que está muchísimo más dividido que antes. Y hay varias razones. La reivindicación de Gabriel Boric del gobierno de Salvador Allende sin matices, como si las declaraciones de violaciones a la legalidad de ese gobierno por parte de la Cámara de Diputados, declaración que incluso fue apoyada por los diputados del ala de izquierda de la democracia cristiana, las declaraciones de ilegalidad pronunciadas por el Poder Judicial y también por la Contraloría General de la República no hubiesen existido. Boric se ha comprado la unidad popular completa. Por otra parte, la declaración de la UDI de que el golpe de Estado era inevitable, difícilmente la derecha lo hubiese pronunciado en los años anteriores, en otras conmemoraciones. Ya no se trata de lo bueno o malo, sino de una inevitabilidad, consecuencia de los actos de Salvador Allende y su gente. Y si es inevitable, ya no es responsable nadie, sino que solo el presidente depuesto. Por eso la declaración de la UDI fue tan brutal desde ese punto de vista. Esto demuestra cuán en las antípodas está la derecha y la izquierda. Yo diría que la única excepción fue la posición de Gloria Hood, que es la presidenta de Evópoli, que siendo de derecha o estando en la coalición de derecha, dijo que el golpe sí era evitable. Hay un efecto no querido por parte del gobierno. Por primera vez, en forma más o menos extendida, se empezó a analizar el gobierno de Allende. Hasta ahora, las brutalidades, los asesinatos, las torturas, las desapariciones cometidas por la dictadura militar habían provocado tal horror que no era posible, salvo en algunos círculos académicos o personas interesadas en estos asuntos, analizar en forma crítica al gobierno de Allende. Ahora eso sí se produjo. Los libros de Daniel Mansuy y de Patricio Elwin contribuyeron a esto. Pero no es solo eso, también tiene que ver con una convención constitucional que en medio de espectáculos grotescos el año pasado reivindicó a Allende, con un texto constitucional que en parte hizo rememorar a la unidad popular y que fue rechazado, y con un presidente Boric que además, y este es otro dato, tiene un 67% de aprobación. O sea, el allendista de hoy tiene 67% de desaprobación. Si hay un ejemplo de boomerang, de efecto no deseado, aquí hay uno. El que se haya analizado críticamente el gobierno de Salvador Allende por primera vez en forma extendida. Pero además hay otros datos que llaman la atención. Encuestas señalan que el 57% llama al régimen de Pinochet dictadura, pero un 41%, yo diría una cifra altísima, le llama gobierno militar. Solo el 57% estima que se violaron sistemáticamente los derechos humanos, cuando algo que es evidente y está absolutamente comprobado. Y el 44% estima que Pinochet y los militares son los principales responsables del golpe militar, y un 39% señalan que el responsable fue Salvador Allende. O sea, hay casi un empate. Estos son los efectos no deseados por el gobierno y que son brutales. Yo no sé qué pensará el presidente Gabriel Boric cuando tararea permanentemente el discurso final de Salvador Allende. Les decía que el Partido Comunista
ante las manifiestas debilidades del Frente Amplio, se siente hoy a sus anchas. Preguntó, por ejemplo, públicamente a través de los medios de comunicación al gobierno, con un megáfono en la mano, si Gabriel Boric había invitado a Nicolás Maduro y a Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Usted comprenderá que no necesitaba hacer eso, basta que levante el teléfono y le pregunte a Camila Vallejos, la compañera vocera, miembro del comité político, del círculo estrecho del presidente, si habían invitado a los compañeros Maduro y Díaz-Canel. ¿Por qué el Partido Comunista hace una pregunta pública? Porque el PC está envalentonado. Sabe que es imprescindible en la alianza de gobierno y porque quiere dejar en claro que sigue comprometido con esos regímenes. Todo esto es una enorme contradicción. ¿Por qué? Porque si algo de los 50 años tenía de valor, es colocar a los derechos humanos como una piedra angular por sobre cualquier diferencia política. Los derechos humanos como algo fundamental y permanente para todos. Y respecto a Cuba, todos sabemos que hay una dictadura, y en el caso de Venezuela hay informes, incluyendo el informe de Michelle Bachelet cuando estaba en la ONU, sobre las violaciones permanentes a los derechos humanos. O sea, en el acto del Partido Comunista hay una contradicción fundamental, pero también una hipocresía total. Bueno, recordemos además que el Partido Comunista chileno apoyó la quinta candidatura presidencial de Daniel Ortega en Nicaragua, cuando encarceló a todos sus posibles competidores a la presidencia. Incluso el mismo Gabriel Boric calla sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Hay harta hipocresía dando vuelta, como la de Camila Vallejo cuando dice que está preocupada de las noticias falsas, cuando está preocupada aquí y no en otros lugares. En este esquema, el que pierde es el socialismo democrático. El PPD es cada vez un simple timbre, más unos funcionarios públicos que se aferran a su pega, a su trabajo, con una Carolina Toá que se adueñó de lo que queda de ese partido y además en una aventura personal en pos de una candidatura presidencial. ¿Se dará cuenta, Carolina, que tiene pocas posibilidades? Y por otro lado, un partido socialista es la misma, aferrado a los cargos. Ahora, eso es rentable, porque de los 94.000 nuevos funcionarios públicos contratados por Mario Marcel, hay muchos militantes pagados por todos nosotros de esos partidos. Con respecto a los 50 años, el presidente de eso que se sigue llamando democracia cristiana, que es Alberto Undurraga, hizo un mea culpa por la actuación de su partido en el golpe. Como casi siempre ocurre, fue una declaración, siempre ocurre en la ADC, una declaración con algunas ambigüedades. Dijo que la democracia cristiana fue, y usó esta palabra, complaciente. Pero la verdad es que la democracia cristiana, y está lleno de pruebas sobre eso, justificó el golpe. Lo hizo además, entre otros, su principal figura, Eduardo Frei Montalva. O sea, estimó como lo hizo la UDI ahora que el golpe era inevitable, por eso lo justificó. Se dan cuenta como en distintos espacios y en distintos tiempos, partidos que parecen antagónicos en cuestiones fundamentales a veces concuerdan. Esos son los misterios de la política. En todo caso, la democracia cristiana anda perdida en el espacio sideral. Digamos algo más de la ADC. Cada vez que uno habla de ellos, hablan los que quedan citando al filósofo Jacques Maritain. Porque los demócratas cristianos tienen dos Biblias, la católica, ellos teóricamente son católicos, democracia cristiana, y el libro de este señor Maritain. Ellos querían, porque así nació la democracia cristiana, querían eliminar el capitalismo y reemplazarlo por el socialismo comunitario. Como dijimos en una columna anterior, no eran socialdemócratas, estaban mucho más a la izquierda. Como alguien dijo hace poco, ocurrió con la DC que después de Pinochet, ese partido tuvo una convergencia económica con la derecha. Alejandro Foxley, el ministro de Hacienda demócrata cristiano de Elwin, dijo en algún momento, y esto es textual, Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo.
Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró a ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones, de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esta es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile. Alejandro Foxley, ministro de Hacienda DC de Elwin. ¿Se da usted cuenta que con estas contradicciones son la causa por qué la democracia cristiana está destruida? ¿Se da cuenta las dificultades que tiene hoy la izquierda para imponer sus visiones? Bueno, y ahora, después de los 50 años, ¿en qué estamos? ¿Qué se viene? Bueno, el gobierno está paralizado. La agenda de seguridad está totalmente atrasada. La agenda a la que se comprometió el gobierno no está funcionando. Los delitos graves continúan y se queman buses en pleno centro de Santiago bajo las barbas de los carabineros, que son incapaces de detener siquiera a uno de los delincuentes que los han pillado en flagrancia y que quedan en total impunidad. Ahora surgió una nueva modalidad: los turbazos a casas, grupos de delincuentes que violan cualquier medida de seguridad y entran en masa a las casas para robar en minuto todo. La gente se retira temprano, además, hoy día a sus casas. Las calles están progresivamente vacías, incluso a horas bastante tempranas. Los negocios, los restaurantes cierran temprano. Una mayoría estima que salir de noche en un auto constituye un peligro que es necesario evitar. Durante muchos años, bajo la dictadura del general Pinochet, vivimos bajo toque de queda, limitando en forma importante nuestros derechos a la libertad, a transitar. Pero ahora también ha empezado un toque de queda. El toque de queda que impone la delincuencia. ¿Se dará cuenta la izquierda lo que esto significa? Hay un amplio sector del gobierno que sostiene que el 30% de apoyo al presidente Boric es algo aceptable. Se contentan con eso. Es verdad que con todo lo que ha ocurrido es un apoyo formidable. Cualquiera estaría contento con un 30% de casi incondicionales. Con eso basta para administrar y es una base importante para retornar al gobierno, apostando a un fracaso de un próximo gobierno de derecha. Pero ¿quiénes son estas personas que en un 30% apoyan al gobierno? Principalmente son personas jóvenes, o sea, personas de hasta 40 años, en su gran mayoría, de grupos socioeconómicos acomodados. Llama la atención que las votaciones del plebiscito de la Constitución rechazada y en la elección de los consejeros constitucionales, o sea, en las dos últimas elecciones, los habitantes, los ciudadanos de sectores populares hayan votado contra el gobierno. Los sectores más desposeídos no apoyan al gobierno de Gabriel Boric. Cuando reiteradamente el presidente Boric habla de pueblo, pero ¿a quiénes se refiere? Y cuando tararea el discurso de Allende, el pueblo al que se refirió Allende, ¿es el mismo pueblo de Boric o es otro? ¿Usted cree que Allende no estaría angustiado si hubiese perdido el voto popular? ¿Se da cuenta usted que el tarareo de Boric tiene algo de superficialidad e incluso de frivolidad? Pero en el gobierno esto no importa. Es curioso, hay cierta impasibilidad a cosas muy graves como haber perdido el voto de las personas más necesitadas. Eso para un izquierdista debiera ser grave. El asunto fundaciones, la entrega de platas públicas a los amigos para hacer actividad política usando como pretexto a los pobres, ha sido un golpe brutal. Esto se hizo en el Ministerio de la Vivienda, también en las gobernaciones, pero el ministro sigue ahí porque no hay responsabilidades políticas. Fíjese usted que recién ahora el ministro de Justicia, Luis Cordero, que no hizo el trabajo de fiscalizar a las fundaciones, ahora recién se le cayó la teja de que tenía que obligatoriamente pedir la disolución de Democracia Viva, recién ahora. Andan todos como a velocidad retardada. El partido más dañado con los robos
recordémoslo, ha sido Revolución Democrática, el partido fundador del Frente Amplio. ¿Quién es el principal personaje de Revolución Democrática? George Jackson. Es el fundador. Pero George Jackson lo hizo mal como estratega del gobierno, con esa cosa tan torpe de los círculos concéntricos, una especie de estupidez política. Jackson lo hizo mal como ministro de la Secretaría General de la Presidencia y debió irse del Ministerio de Secretaría, lo hizo mal como ministro en Desarrollo Social, y antes en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. ¿Y por qué debió irse? Porque estaba hasta el cuello con los robos de las fundaciones. Es el mismo George Jackson que fue un estricto o muy estricto cuando era opositor. Era el hombre de las transmisiones en vivo cuando viajaba a Valparaíso para intentar destituir a Piñera. El probo, el limpio, el impoluto, el inmaculado, el catón chileno, el que era todo lo contrario a cualquier mugre. El que tantas veces exigió responsabilidades a otro, hoy no asume ninguna. Esta gente es realmente peligrosa. La renuncia al Ministerio de Desarrollo Social solo la hizo, dice él, para liberar a Boric, pero dice fue algo injusto, o sea, fue un acto sacrificial en beneficio de su amigo compañero presidente y nada más. No reconoce ninguna responsabilidad. Giorgio en algunas oportunidades manifiesta la soberbia suficiente para caer en la sinceridad. Le dieron hace un par de días una comida apoteósica en el Centro Español de Santiago, donde estuvo toda la nomenclatura gubernamental. 450 personas de la élite oficialista le rindieron homenaje y criticaron su salida y dijeron que había sido una simple injusticia. Carolina Toá y Camila Vallejo, Antonio Orellana y Janet Jara, Javier Atoro y Carlos Montes, Esteban Valenzuela y Nicolás Grau, Marcela Sandoval y Carolina Arredondo, todos los ministros estaban ahí. Mario Marcel habría asistido, pero no pudo porque estaba en Londres. Y fue también Alberto. Me refiero a Alberto Van Claveren, tan profesional, tan tímido, tantas cosas, cayendo en estos actos partidarios. La verdad es que no era necesario que asistiera, pero cada día más se camufla con esa laya. Hubo mucho abrazo y mucha esa costumbre extraña que hay ahora, una costumbre de los últimos tiempos, que es el sobajeo como muestra de cariño. Algo bien raro. En ese acto llegó el presidente. Gabriel miró fijamente a los ojos de Giorgio y le dijo una frase no original, obviamente, pero que intentó que fuera solemne. Eres el mejor de los nuestros. La vara está bien baja. Hubo mucho discurso de alabanza, de gratitud ante tantos sacrificios de Giorgio, a su inteligencia deslumbrante, a su compromiso con el pueblo, su compromiso con los más desposeídos y a lo poco generoso que es a veces la vida. Giorgio, el incomprendido, Giorgio al que tantos califican como antipático cuando es tan simpático. Giorgio, la personificación de la honradez y el desprendimiento. Hablaron Diego Vela, Sodlater, próximo presidente de Revolución Democrática, porque es su hombre ahí. Diego Ibáñez, de Convergencia Social, Camila Rojas, de Comunes, Carla Antman, de alcaldesa de Valdivia, todos del lote del homenajeado. Si alguien hubiese entrado ahí sin conocer a los comensales, habría imaginado a un Giorgio ganador de algo difícil, a un personaje insustituible, a un mito en vida. Algunos dijeron, necesitamos a Giorgio para todo lo que viene. Otros dijeron, te queremos, Giorgio. Otros dijeron, eres fundamental para el Frente Amplio. Con unidad, estamos contigo, te necesitamos porque no nos imaginamos el futuro sin ti. También hablaron Carolina Toá, Camila Vallejo, Álvaro Elizalde. O sea, fue un verdadero coro de 450 personas. Giorgio Jackson es el Guido Girardi de Revolución Democrática, el partido principal en el robo de las fundaciones. El homenaje propio de una troupe de Tonton Macut resultó grotesco, propio de la decadencia de nuestra política. Todos lo sabemos. La élite gobernante es una mezcla de alianzas políticas, secretos compartidos, pololeos sucesivamente alternados, fiestas desconocidas y varias cosas más.
Pero, ¿acaso no es posible pedir algo más de estética? Está bien, estaba ahí Carolina Toá, tiene su agenda ambiciosa, y hay otros como Van Claveren que entienden poco del tejimaneje, pero el ambiente era harto decadente. Y uno puede esperar decadencia entre las personas de cierta edad, pero entre personas más jóvenes es simplemente una especie de flor que no floreció. Giorgio dio a entender que tendrá un repliegue táctico, como si fuera un general ucraniano en la guerra, repliegue táctico, que trabajará tras las bambalinas. O sea, notificó que hay Giorgio para rato. Maite Orsini estaba ahí también, confirmó lo del repliegue táctico y explicitó lo que todos dicen en privado, textual, Maite Orsini: nos quedan muchos años todavía para hacer política y la historia es larga, circular, así que van a tener lugar, él va a tener lugar en este gobierno o en otro lugar o desde la sociedad civil. Estarán a la espera de que un próximo eventual gobierno de derecha les vaya mal, son explícitos en esto. Y así como se están dando las cosas, a lo mejor podrían no estar equivocados, van a estar a la espera, al aguaite, al acecho. Los muchachos, que ya no lo son tanto, y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, no se andan en chica. Una de las personas que denunció el escándalo de Democracia Viva en Antofagasta y que estaba contratada en honorarios por una fundación y a la que se le prometió que iba a ser contratada por la Secretaría Regional, por el Serviu local, simplemente no le cumplieron su palabra. Eso lo dicen sus colegas funcionarios. ¿Saben lo que pasó con esta persona que denunció el caso de Democracia Viva? La despidieron. La despidieron. Porque ocurre, o sea, no cumplieron con su promesa de contratarle y la despidieron. Los muchachos son vengativos. Y esto lo sostienen los funcionarios que, según el medio Timeline, se fueron a huelga en protesta por este despido injustificado. Le decía antes que el gobierno está paralizado y ante la increíble impasibilidad digna de estudio de Mario Marcel, la economía chilena se está achicando este año. Y dice Marcel que estamos bien, pero todo esto es ridículo. Algunos, ya son varios, captaron que el ministro en esto es bastante irresponsable. Estaremos este año 2023 entre los 3 peores rendimientos económicos de América Latina, junto a Haití y Argentina. Boric, en medio de su dogmatismo ideológico, bien penoso, no le da importancia. Marcel, también ideologizado, repite y repite lo de la reforma tributaria, el aumento de impuestos, sin que le importe el crecimiento, el desempleo, la caída en el poder adquisitivo. O sea, nada de sensibilidad. Marcel ha estado en Londres en el evento que se llama Chile Day y le fue mal, porque en el extranjero ya lo midieron, ya lo tasaron, ya lo sopesaron, a él y al gobierno. Es posible que no haya reformas estructurales y si las hay, no sean de la magnitud que quiere el gobierno. El Ministerio de Hacienda está tratando de obtener plata de cualquier manera. Quiere legalizar, por ejemplo, el ministro Marcel, el oscuro negocio de las apuestas en línea. ¿Para qué lo quiere legalizar? Para cobrarles impuestos. Pero resulta que son empresas que están haciendo un lobby que da asco. Mientras tanto, el presidente lo sabe, porque esto se ha dicho mucho. Y sin embargo, el presidente Boric mira para el lado. En eso, en esta parte, es exactamente igual a Sebastián Piñera. Ese asunto de la épica de la honradez es falsa. Son empresas, estas de las apuestas en línea, que no se sabe a quién pertenecen. Todo eso es oscuro, no se sabe quiénes son los dueños. Son empresas que están constituidas en paraísos fiscales. O sea, si hay un ejemplo de capitalismo salvaje y oscuro, es este. De capitalismo poco transparente, es este. Pero las quiere legalizar este gobierno. O sea, nada de esto le importa, ni a Gabriel, ni a Toá, ni a Camila, ni a Antonia, ni a nadie. No es verdad entonces eso de los principios. Hay un abogado que se llama Carlos Baeza, a la que estas empresas le han pagado 1.000 millones de pesos y se pasea por el Congreso haciendo lobby. Y hay muchos parlamentarios que han sido seducidos por él. Como este país hay que limpiarlo de toda esta gente, es muy importante, y lo informaremos, cómo votó cada parlamentario cuando esto se intente legalizar. Porque
es importante que haya un voto informado. Si no hay leyes sobre seguridad, ni reforma tributaria, ni pensiones, ¿qué hará entonces el gobierno? Bueno, preocuparse de algunos nombramientos, por ejemplo. Nombramientos para firmar a los suyos. El 17 de diciembre próximo termina sus funciones el Contralor y ya está desatada la lucha por su sucesión. Este Contralor, Jorge Bermúdez, ha sido extremadamente condescendiente con Gabriel Boric. Le permitió un increíble intervencionismo en el plebiscito de la Constitución rechazada. Hace unos pocos días, el gobierno envió, se lo decíamos delante, envió el contrato con la empresa La Oreja para la toma de razón para los actos conmemorativos, una productora, para los actos conmemorativos de los 50 años del golpe militar. Monto, 640 millones de pesos para esos actos. No hubo licitación debido a la urgencia, pero la urgencia siempre es una excepción para no hacer licitación. Y las causales de urgencia siempre deben deberse a factores externos que no dependan de uno. Pero no es posible que la negligencia ocasione el atraso y el atraso ocasione la urgencia. O sea, la causal de urgencia no la puede crear el mismo beneficiado. Son cuestiones jurídicas elementales, salvo para el Contralor Jorge Bermúdez, que tomó razón. Y ni siquiera ordenó un sumario sobre esto. Otra del Contralor Bermúdez comunicó cargos hace ya algún tiempo a 7 generales de carabineros por su responsabilidad en el estallido social. Estos cargos iban dirigidos a los generales Mauricio Rodríguez, jefe de la zona metropolitana, Enrique Basaletti, jefe de la zona Santiago Este, Jan Camus, director de logística, Hugo Centeno, jefe de la quinta zona de Valparaíso, Enrique Monraz, jefe de la zona Santiago Oeste, Jorge Ávila, son todos generales, jefe de la zona de control de orden público e intervención, y el general Jorge Valenzuela, director nacional de apoyo a las operaciones policiales. ¿Qué ha pasado acá? Que el 22º Juzgado Civil resolvió que el Contralor Bermúdez actuó fuera de sus facultades, que no tenía competencias para formular cargo. El asunto es tan evidente que incluso el Contralor fue condenado en costas. Cuando un Contralor no entiende cuáles son sus propias competencias, es que es un ignorante de marca mayor. El asunto es que varios de estos generales tuvieron que abandonar su carrera en Carabineros por el actuar ilegal del Contralor. Yo creo que podrían incluso eventualmente demandarlo por daños y perjuicios. La resolución del tribunal es de ahora. Se lo cuento porque es deber del presidente contribuir, proponer al Congreso el nombre de un nuevo Contralor. Y ojalá que proponga a alguien con conocimientos, competente, imparcial. ¿Cuáles son las tareas? Estábamos hablando de las tareas que se vienen ahora para el presidente Gabriel Boric. Algunos nombramientos como este. El presidente no debe seguir además cayendo en los errores, por ejemplo, el de las pensiones de gracia. Es plata de todos los chilenos. No puede ser tan incompetente como dar pensiones de gracia, o sea, pensiones para siempre a delincuentes. Tampoco dar pensiones de gracia a personas que sufrieron lesiones leves, porque una pensión de gracia de por vida, por un daño muy menor, que sanó casi de inmediato, no tiene sentido. Es muy fácil ser generoso con la plata de otros, o sea, de todos nosotros. El presidente, hay que recordar que casi dobló el monto de las pensiones de gracia. El directo responsable de todo esto es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cada vez más ahogado por la delincuencia, porque poco se entiende que el que tiene que combatir la delincuencia le otorgue pensiones de gracia a delincuentes. La gran decisión, estamos viendo tareas pendientes del gobierno. La gran decisión que tiene el gobierno es si va a apoyar o rechazar el proyecto constitucional en el plebiscito del 17 de diciembre. Es verdad que si el gobierno es consecuente, debiera rechazarlo, porque este proyecto es muy distinto al proyecto que antes apoyaron, al proyecto anterior. Lo cierto es que a todas luces, este será un proyecto mucho más clásico, mucho más equilibrado que el anterior. El proceso además no ha tenido ningún espectáculo grotesco. Y si bien hay aspectos muy discutibles, como el sistema de nombramiento de jueces o normas sobre las facultades presidenciales,
no es una pasada aplanadora, como han dicho algunos en la izquierda, o incluso en forma tan extraña en la raíz mate. Eso no es verdad. Pero sí es verdad que se aleja del proyecto rechazado. Pero es verdad también que hay algunas señales malas. Por ejemplo, la Comisión 3 del Consejo Constitucional había aprobado la siguiente norma. Mire, ponga atención, esto es lo que se había aprobado para que esté en la Constitución. La adjudicación de contratos o recursos del Estado debe ser debidamente licitada conforme a criterios de estricta sujeción a la normativa, igualdad, imparcialidad, transparencia y probidad. Solo una ley de quórum calificado podrá establecer excepciones a este deber. ¿Cuál es la mala noticia? Hace poco, hace algunas horas, esta norma fue rechazada por el Pleno. O sea, manga ancha una vez más para los corruptos. La explicación que dieron es que la norma es muy rígida para disponer de los recursos del Estado. Todo esto es brutal. Nos espera una cita constitucional donde se jugará una parte importante del futuro de nuestro país. Habrá que ver el texto para resolver. Por ahora la mayoría se inclina por el rechazo. Un escenario es que la derecha se incline por el apruebo y la izquierda por el rechazo, y el plebiscito se convierta en un plebiscito sobre el gobierno. Yo diría que en poco más de un mes el panorama estará bastante claro en este aspecto. El próximo año será un difícil año económico, más allá de lo que quiera mostrar el gobierno. El país además está, como lo decíamos, muy dividido. Ahora, yo creo que es justo decir que la división no es solo de ahora, sino que comenzó en forma evidente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Yo quiero recordar que Bachelet, en forma bien engañosa, en su primer gobierno se apoyó entre los liberales, entre los capitalistas de la Concertación. Para la gente de buena memoria, ustedes recordarán que se apoyó en ese movimiento que se llamaba Expansiva, que eran los liberales de la Concertación. Y en el segundo gobierno, Bachelet se sacó la careta, se sacó la capucha e incorporó al Partido Comunista. De ahí en adelante ha habido pocas posibilidades de llegar a acuerdo. Bachelet es una persona de varias caretas, pero es cada vez más evidente cuál es su verdadero rostro, ese que no tiene maquillaje. Y para terminar, hay que observar la crisis en el Poder Judicial. Lo ocurrido con el juez de garantía de Arica es solo una muestra de la pus que está saliendo de la herida, de la gangrena que hay en el Poder Judicial. Me refiero, por ejemplo, al juez Héctor Barraza Aguilera, que decidió entregar a los gallegos, que es el brazo armado del tren de Aragua, los nombres de los policías encubiertos y testigos protegidos en el juicio contra 44 de estos criminales. De esos 44, a 11 la Fiscalía les ha pedido una condena de cadena perpetua. Contra los otros, casi 200 años de cárcel. Ese juez o es un incompetente, un sin criterio, o está amenazado y actúa por miedo, o ha tenido alguna relación con la banda criminal que lo hace actuar de esta manera. La Fiscalía lo comenzó a investigar, mientras tanto la Corte Suprema calla. Y hay algo más. Por estos días la Corte Suprema la preside Sergio Muñoz. Este señor hace un montón de tiempo no va a la Corte, salvo para asuntos muy puntuales. O sea, hace ya un montón de tiempo que está trabajando desde su casa. Ese señor vive con su hija, Graciel, la misma que en forma clandestina se fue a Italia a trabajar en forma telemática. Son tal para cual. El asunto es que ahora el juez Muñoz está dictando, junto con otros jueces, una serie de normas para instaurar para siempre el sistema telemático. Como a ese señor le tienen miedo, todos callan. Pero nosotros, los jueces están muy bien pagados, los funcionarios también. Y nosotros tenemos el derecho a tener jueces ahí y no en forma remota. Están muy mal los tribunales. Pronto vamos a dar más noticias de esto. Algo más. En la tercera sala de la Corte Suprema, la misma sala del juez Muñoz, se dictó un fallo que obliga a Codelco a pagar 14.000 millones de pesos a una empresa bielorrusa. La tramitación de un recurso, que era un recurso de protección, fue un escándalo, nunca vista. Todo esto se va a investigar lo que ocurrió, porque la mugre ya no se puede contener. Mientras tanto, el ministro de Justicia está más preocupado de sostener políticamente al gobierno.
Y mientras tanto, mientras todo esto ocurre, el presidente, siempre cuando puede, repite el último discurso de Allende, lo tararea, a lo mejor para inspirarse. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.